Hola, en este vídeo vamos a hablar y calcular la matriz inversa de una matriz cuadrada de orden 3, es decir, de 3 por 3. Para introducirnos en el tema, voy a preguntarte cuál es el opuesto del número 3. Seguramente me habrás dicho menos 3. ¿Por qué? Porque más 3 más su opuesto, que es menos 3, nos da 0. El 0 es el neutro de la suma. Neutro de la suma en R. ¿Sí? Otro recuerdo más. Si te pregunto cuál es el inverso multiplicativo de 5, me vas a decir un quinto. ¿Por qué? Porque 5 por un quinto es 1 y 1 es el neutro de la multiplicación, ¿sí? Neutro de la multiplicación. Pues algo parecido pasa con las matrices. Vamos a decir, otra cosa que quería comentarte es que, ¿por qué decimos que 1 es el neutro de la multiplicación? Porque si a 1 lo multiplicamos por A, obtenemos A. Y si a A lo multiplicamos por 1, también obtenemos A. Es decir, multiplicamos a izquierda o a derecha, pues obtenemos A. Entonces, si trasladamos esta idea al mundo de las matrices, resulta que algunas matrices cuadradas, y solo las cuadradas, tienen matriz inversa. Si multiplicamos a la matriz A de n por n, ¿sí? A de n filas por n columnas, o también vamos a decir que A es de orden n, ¿sí? Es lo mismo. Donde n es un número natural, por ejemplo el 3, o sea que diríamos que para n igual 3, la matriz A es de orden 3 porque tiene 3 filas y 3 columnas. ¿Sí? Decíamos que esto lo podemos decir como que el orden de A es 3. Entonces, resulta que si a la matriz A la multiplicamos por su inversa, que es lo que vamos a aprender a calcular hoy, vamos a obtener la identidad. ¿Y qué es la identidad? Que del mismo orden, ¿sí? Si A es de orden n, pues la identidad será de orden n. La identidad es una matriz cuadrada con unos en la diagonal principal y los demás en las demás posiciones o los demás elementos son cero. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver la matriz identidad de orden 2. Entonces vemos que en la diagonal principal son todos unos y las otras posiciones son ceros. La identidad de orden 3, en la diagonal principal todos unos y las demás posiciones ocupadas por cero. Puede ser que tengamos algún caso particular, como por ejemplo este, que A por A a la menos 1 nos da la identidad y que A a la menos 1 por A también nos da la identidad. Entonces, a las matrices que son invertibles o regulares, las llamamos también regulares, que son las que tienen inversa. Y si una matriz no tiene inversa, la vamos a llamar singular. Calcular la matriz inversa existen varios métodos, hoy lo vamos a aprender a calcular por el método de los determinantes o matriz de adjuntos también se llama. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos el paso a paso y entonces el primer paso va a ser calcular el determinante de A. Porque si el determinante de A es 0, esa matriz no es invertible, es una matriz que no tiene inversa, es decir, es una matriz singular. Entonces, calcular el determinante por el método que queráis, o bien por la regla de Sarro, por los menores complementarios y adjuntos, que es el método que me gusta a mí, o por el método de eliminación de Gauss, que este pues, es bastante efectivo. Vamos a convertir la matriz en una matriz triangular, es decir, que en la diagonal principal, por debajo de la diagonal principal, todos ceros, o también podría ser por encima de la diagonal principal, todos ceros. Vamos a decir que es triangular inferior o triangular superior. Y luego calcular simplemente la multiplicación de los elementos de la diagonal principal. ¿Sí? Es que no es el tema de ahora, cómo calcular el determinante. Entonces, vamos a calcular en segundo lugar, cuando ya comprobemos que el determinante no es cero,
Vamos a calcular la matriz de adjuntos, esta es la parte más pesada y más larga. Luego a esa matriz de adjuntos la vamos a transponer, es decir, intercambiar filas por columnas. Y luego para encontrar la inversa, vamos a aplicar esta fórmula que nos dice que la inversa de A se obtiene como 1 partido el determinante de A por la matriz de adjuntos de A traspuesta. Entonces vamos a empezar calculando el determinante de A por cualquiera de los métodos. En este caso, este determinante, yo lo he calculado, les decía, por los menores complementarios y me dio menos 2, ¿sí? Menos 2, como menos 2 es distinto de 0, ¿sí? Sabemos que esta matriz es invertible. Ya les digo, no es el tema de hoy calcular determinantes, lo calculáis por el método que queráis. Entonces, decíamos que A es invertible. A es invertible, ¿sí? Porque es distinto de 0. Es invertible. Entonces, en el segundo paso vamos a calcular la matriz de adjuntos. Bueno, ahora que sabemos que el determinante de la matriz A es distinto de 0, sabemos que A es invertible, vamos a calcular la matriz de adjuntos. ¿Qué es la matriz de adjuntos? Una matriz que está formada por unos elementos que están asociados a cada uno de los elementos de A de esta manera. Primero vamos a calcular el menor complementario. ¿A qué vamos a llamar menor complementario? El menor complementario le vamos a llamar alfa y j de un elemento A sub i j, es decir, por ejemplo, este sería el A11, este será el A22, este el A2, el 5 este el A23, ¿sí? Este que estoy marcando aquí, A23, y entonces será, llamaremos el menor complementario al determinante de orden n-1, ¿sí? ¿Verdad que esta matriz es de orden 3? Entonces será un determinante de orden 2 en este caso, que está formado por todos los elementos de A, excepto los que pertenecen a la fila I y a la columna J. Entonces, el menor complementario, ¿sí? Menor complementario del elemento 2, 3, lo vamos a llamar alfa 2, 3, de la matriz esta, será entonces, vamos a eliminar la fila 2, ¿sí? Esta fila, uy, no lo puedo marcar, la fila 2, esta que es 2, 1, 2, 2, 2, 3, y la columna, como nos dice en el 2, 3, la columna 3, que nos va a quedar el elemento A11, A12, A31 y A32. Calculamos ese determinante. A eso lo vamos a llamar menor complementario del elemento A23. Luego a ese determinante nos lo vamos a reservar y vamos a calcular el signo que va a acompañar ese determinante, independientemente del signo que nos haya quedado al calcular el determinante, que vamos a calcular como la potencia menos 1 elevado a la fila más la columna. Es decir, en el elemento, para calcular el signo del menor complementario 2, 3, vamos a sumar 2 más 3, nos va a quedar 5, menos 1 a la quinta es negativo, ese signo nos va a dar negativo. O podemos usar la matriz de signos. La matriz de signos vamos a empezar escribiendo más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Sí, una vez más, una vez menos. Y este es el resultado de haber hecho menos 1 a, les decía, la potencia que tiene por índice la fila más la columna. Sí, teóricamente esto parece horroroso. Bueno, es muy largo, ¿eh? Es fácil pero largo. Entonces, vamos a calcular el menor complementario de cada uno de estos. Es un proceso bastante engorroso, lleva mucho tiempo. Entonces, calculamos el menor complementario a 1, 1. Dijimos que vamos a hacer menos 1 o directamente ponemos este más y calculamos el determinante que sale de eliminar la fila 1 y la columna 1, es decir, nos va a quedar el determinante
para calcular el determinante 1 menos 1, 5 menos 3. ¿Sí? Eliminamos la fila 1 y la columna 1. ¿Sí? Nos queda este aquí y este aquí. ¿Sí? Eliminamos columna y fila. Me repito mucho porque los primeros resulta, bueno, difícil. Entonces calculamos este determinante, obtenemos 1 por menos 3 es menos 3, ¿sí? El signo más lo pongo solo para recordarlo, ¿sí? Este más es este más. Entonces tenemos 1 por menos 3 es menos 3, menos 1 por 5 es menos 5 y aquí nos va a quedar 5. Entonces 5 menos 3 es 2. Entonces a este lo vamos a llamar el adjunto de 1, 1. Y así vamos a hacer con cada elemento de la matriz A. Vamos a calcular otro más. ¿Sí? Por ejemplo, el A1, 2, fila 1, columna 2, que correspondería a este 1, será entonces el signo que le toca es menos y calculamos el determinante que sale de eliminar la fila 1, es decir, la fila 4, 1, 5 la eliminamos y eliminamos la columna 2, nos va a quedar el determinante. 5 menos 1, 5 menos 1, 5 menos 3, 5 menos 3. Y calculamos este adjunto que va a ser, perdón, aquí el signo menos. Si este signo menos, aquí signo menos. Menos, menos. Entonces 5 por menos 3 nos queda menos 15 y menos 5. O sea, más 5 nos queda menos 10 que es igual a 10. Este es el adjunto del elemento 1, 2. Y así calculamos todos los menores y todos los adjuntos. ¿Sí? Y la matriz de adjuntos entonces va a ser la matriz de adjuntos de A nos va a quedar de la siguiente manera. De 2, el otro que calculamos que fue el 10, luego créanme que es menos 4, menos 2, menos 7, 3, 0, 5, menos 1. A esto lo vamos a llamar la matriz de adjuntos de A. A esta matriz, para seguir calculando la inversa de A, vamos a transponerla. ¿Sí? Transponerla es cambiar filas por columnas. ¿Sí? Vamos a obtener la adjunta o la matriz de adjuntos de A, la vamos a transponer. Si no es que la vamos a elevar a la t, es la forma que tenemos de decir la traspuesta. Y vamos a convertir a la fila 1 en la columna 1. Entonces vamos a escribir 2, 10, menos 4. La segunda fila se va a convertir en la segunda columna. Menos 2, menos 7, 3. Y la tercera fila, como imaginarán, se va a convertir en la tercera columna. Bien, ahora estamos a punto de acabar de calcular la matriz inversa de A. ¿Sí? Más allá de todo el trabajo que ha llevado la matriz de adjuntos. Bueno, pues antes habíamos calculado el determinante de A y habíamos obtenido que el determinante de A, vamos a poner para recordar, es menos 2. Entonces vamos a aplicar esta fórmula que pone que la matriz inversa de A se calcula como el inverso multiplicativo 1 dividido entre el determinante de A por la matriz de adjuntos de A traspuesta. ¿Sí? Bien. Ánimo que ya en un momento se termina esto. Entonces, la matriz inversa de A es igual a 1 partido entre menos 2, o sea, menos un medio
por la matriz de adjuntos. Voy a copiarla. Sí que es bastante trabajoso. Bien. Y ahora vamos a dividir cada uno, ¿sí?, de los elementos de la matriz de adjuntos traspuesta entre -2. Bien. Y esa sí que ya va a ser la matriz inversa. Entonces vamos a obtener menos un medio por 2, obtenemos -1. Menos 2 por menos un medio, obtenemos 1. 0, ¿sí? 0 por lo que sea es 0. 10, también podemos hacerlo como pensando en una división directamente. 10 dividido entre -2 es -5. -7 se convertirá en 7 medios. Es -5 medios. -4 dividido entre -2 es 4 dividido entre 2 es 2. 3 medios menos 3 medios. Y -1 medio por 1 por -1 es 1 medio. Pues esta es la matriz inversa de A.